Muy buenas tardes, estimados estudiantes, estimados amigos. Quisiera decirles hoy que voy a explicarles todo lo que viene en relación al Uraqpacha. Sobre todo me interesa hablarles la parte que es muy importante para entender el texto. Es aquella que se refiere justamente a la estructura y proceso de desarrollo del Kamana, ¿ya? De ese espacio de bienestar. Es importante esta parte porque va a ser el eje, la punta de lanza, la punta del iceberg, como dicen, para entender ya todo lo que viene relacionado con el tema del bienestar interno como del bienestar externo. Es así que me gustaría un poquito poder charlar con ustedes para que ustedes de alguna manera me entiendan y luego ustedes ya pueden sacar sus propios conclusiones. La intención que se tiene no es al estilo como han sido tomados algunos autores o sociólogos o lingüistas de este nivel conceptual. Pues él dice, no solo es traducir el concepto, es así, ya sabemos que el Kamaña es ontológicamente el estar, el ser, y desde el espacio geográfico es el lugar de vivir. El Kamaña hay que entenderlo como el proceso espiritual y material de vivencia de la gente principalmente. Proceso espiritual y material. Esto es importante entender, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque está haciendo referencia justamente al cuerpo y alma en términos occidentales, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Que dice el autor, ¿no? También estamos haciendo referencia al reino animal y al reino vegetal. Eso es algo importante que eso hay que tomarlo en cuenta, porque de alguna manera nos va a sacar de dudas, ¿no? Y para ello hay un proceso que sigue todo eso, que tiene que ver justamente con el Kamaña a partir de ese lugar, ¿no? ¿Y a cuál es el proceso de su desarrollo? ¿Ya? Y él dirá básicamente que es el espacio de vivencia de la gente, va a tener las siguientes denominaciones, porque hay que hablar del lugar, ¿ya? Y él va a decir que estas cuatro denominaciones tienen que ver con el Kamasa, con el Kamao y el Kamaña. El Kamasa en sus dos sentidos, uno que habla del sitial del ser y otro como la energía del ser, ¿no? Y el Kamaui como el lugar de convivencia y el Kamaña, que es el que más nos importa, que es el lugar y el espacio del bienestar. Ahora dice Mario Torres que esto se complejiza, se vuelve algo complejo cuando se complementa con el tema del Haka y el Kiwa, ¿no? Es decir, la vida y la muerte, ¿ya? Entonces, ¿por qué se complejiza, no? Porque dice, no, Hiwaki, ¿no? El morir bonito. Más adelante vamos a hablar de eso un poco, cuando él va a tocar el tema de la muerte para la Aymara. Se va a complejizar justamente en estos grados, porque la muerte de este mundo occidental es algo malo. Dentro del mundo Aymara, hasta donde hemos podido entender, es algo bonito, es un espacio de transición, ¿ya? Él piensa, Mario Torres piensa, que a veces es mejor evitar errores y adecuando el saber y modo de pensar occidental al modo aymara, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa posición, pero se la respeto. ¿Qué pasa con el Camaña en la comunidad? Él diferencia, ¿no? La unidad Camaña, que justamente es el bienestar de la comunidad en el aire, y el Jacaña, que es el bienestar del hogar en la casa. O sea, el Camaña es algo macro y el Jacaña es algo micro. Uno que se referencia a toda la comunidad y al otro a la unidad mínima que es la familia. Entonces, dice, en el Camaña es importante tomar en la comunidad sobre todo estas dos diferenciaciones, ¿no? Cuando uno habla, ¿no? de la unidad del Camaña, ¿no? O del Jacaña. Son dos diferencias que hay que tomar en cuenta en el texto de Mario Torres. ¿Cuál es su trilogía espiritual el Kamaña? Hay tres. El Kamasa, como dice ahí, el Hakasa y el Hiwasa. El Kamasa que hace referencia a esa energía del ser que nosotros tenemos a partir de nuestra existencia. Y el Hakasa que hace referencia a nuestra existencia tangible en este mundo. Y el Hiwasa, justamente, aquí sale interesante, ¿no? A la terminación y luego dice él, al nacimiento de nuestro ser, como transición. Nosotros vamos a pasar a otro grado, ¿no? Otros dicen que nos vamos a convertir, otros dicen que vamos a mirar a las montañas, ¿no? A las deidades, otros dicen vamos a irnos al reino vegetal, o sea, el tema es el espíritu. Por eso se le llama la trilogía espiritual. El Kamasa, el Hakasa y el Hiwasa. ¿Qué pasa con el Kamaña en las ciudades? Yo les decía si era aplicable o no era aplicable. Pues el Kamaña como tal
no se puede aplicar en la ciudad. En el ser humano citadino se da más el jacaña, ¿no? El jacaña, básicamente que va a hacer referencia a aquella persona que se preocupa de su hogar, por trabajar, se va a preocupar más por el tema económico, ¿ya? Y a veces eso hace que pierda el espíritu comunitario que se tiene, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo puede el Camaña vivir en las ciudades? Él le dio una salida, ¿no? Dice, no hay que olvidar las espiritualidades del aire, no hay que olvidar esas espiritualidades. Eso nos va a seguir manteniendo como lo que hemos sido y lo que vamos a seguir siendo hasta el día de hoy. ¿Cuál será esa preocupación del ser humano de ser Camaña? La primera preocupación, dice el Aymara, es importante porque se va a meter en la parte interna. Yo tengo que estar bien. Yo le voy a denominar en términos filosóficos, es una preocupación por el ser. ¿Dónde estoy? ¿Existo? ¿Hasta cuándo existiré? No, son tres conceptos que en antología se manejan. Y me parece que el autor apunta a eso, ¿no? Filosóficamente hay conceptos que en el Aymara son confusos cuando tocamos el tema del ser, ¿no? A ver, vamos a ver un cuadro, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven en el cuadro, ¿qué dice? Por ejemplo, el Kama, el Haka, el Jiva, tienen sus propios renglones, ¿no? Entonces, el Kama como el lugar del ser. Yo me he preguntado, ¿cuál será el lugar del ser? ¿Dónde estará ese lugar del ser? El Haka, ese ser que integra en la vida. El Jiva, la transición de lo bello. La muerte es bella. ¿Cómo es la muerte? Vamos a la parte horizontal, comenzando desde abajo. El Camaña, el lugar de existir, el lugar de bienestar y felicidad. Él lo toma como si fuera algo perfecto, ¿no? Nosotros el Jacaña, lugar de vivir, lugar donde se desarrolla un ser. Claro, vamos a ver más adelante esos pasos, ¿no? Desde la concepción del ser humano. Acuérdense, el Jiuiña, lugar agraciable. Vamos al 2, el Camau, lugar de vivencia, lugar de subsistir y convivencia. Mucho se ha cuestionado este tema cuando se ha hablado del tema acerca de la subsistencia y cómo nosotros convivimos en subsistencia dentro de la vida. Vivimos por subsistir, ¿no? El Hakabi, muchas veces es complicado hablar del tema del ser, por el tema de la agradabilidad. El ser se siente conforme consigo mismo, con su ser. Luego está el Kamasa, nuestro lugar de ser, ¿sí? El Kamasa sitial y el Kamasa como energía del ser. Importante eso. El Hakasa, nuestra vida, nuestro poder de vida. El Kamasa desde la muerte. Les decía rato, como se analiza el Kamasa desde la muerte. ¿Ya? Hay dos visiones, ¿no? Una visión es el occidental y la otra la visión mala. Esas dos visiones te hacen notar en este cuadro, por ejemplo, en la parte de arriba, que es la parte occidental. La muerte jiva es un ser que sale del murió. Pero tenemos más abajo, cuando dice ahí, y se preguntan de los Kunachi y Kusachaki, ¿no? La muerte para nuestros antepasados es un espacio, bonito, muerte en acción. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tomar en cuenta para el Aymara es el Hiwaki, ¿no? Es el bonito. Ahora hay que hacer una distinción de conceptos, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de conceptos como el Kama, el Haka y el Jiva, de esa trilogía. Si se dan en cuenta en toda la reflexión que hace todos, habla de esa trilogía Aymara, ¿no? Lugar, vida y muerte. Y él dirá que si solamente tomamos como Kama, Haka, Jiva, son conceptos fríos. La vida y la muerte tienen sus lugares, ¿sí? Correcto. No está indicando ningún proceso en la palabra, pero sí va a indicar una acción, sí va a indicar una integralidad, sí va a indicar algo holístico, y es más, algo que lleva a una acción. Cuando explicamos la sílaba ña, camaña, jacaña, chihuaña, porque estamos hablando ya de lugares de existencia, lugares de residencia, de lugares donde se da la parte mortuoria, ¿ya? Por eso ahí hace referencia a la acción, ¿ya? Por eso dice el autor que son conceptos que integran la formalística, ¿ya? El Jiwaña es parte del Hakanya. ¿Qué está diciendo? La muerte es parte de la vida. Entonces, ¿no? Ese bienestar de la comunidad, que es el Kamaña, y la vivencia del hogar, el Hakanya, se convierte en la lengua cotidiana de la Aymara más expresiva. Porque no, cuando estamos hablando, pues solamente podemos decir Kama, ni Haka, y Jiva. Tenemos que decir Hakanya, Kamaña y Jiva. En razón de esto, ¿cuál es la razón de ser del Kamaña y el Haka? Tres ideas se insertan a partir de la idea de felicidad y bienestar que todos somos humanos perciben, ¿no? Que tiene que ver con lo vegetal, con lo humano y animal. El Kamaña, que es el lugar de existir, y el Hakanha, como el lugar de vivir, ambos tienen sus propias razones. Por ejemplo, cuando hablamos de Kamaña, estamos hablando de ese espacio externo que les dije de existencia, donde está la presencia vegetal, donde está la presencia de la gente, la presencia animal. Además, que ahí lo que más prima es los instintos naturales. Del otro lado, bueno, no, lo que va dentro del Hakanha, que es el lugar de vivir, le denomina el espacio interno de vivencia, donde justamente hay una reproducción del reino vegetal y hay una reproducción humana y una reproducción de los animales. Pero eso, ¿cómo se da? Dice, con emociones y pasiones, ¿no?
algunos no entenderán, por ejemplo, cómo es posible que la parte emotiva se pueda manifestar en la parte vegetativa. Eso es un gran duda. Pero bueno, no voy a debatir sobre eso. No olviden que la Aymara dialoga con las montañas, con los reinos vegetales, habla, charla. Y es muy importante, dice él, pensar en la lógica del Aymara, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿no? Hay palabras, dice el autor, que no solo tienen un significado, que tienen varios significados. Y ahí, por ejemplo, ¿no? El hiwaki tiene dos significados, muerte y también bonito, ¿no? Hiwaki está bonito, ¿no? Hiwakiwa está bonito. Nairaja, ¿no? Tiene tres, pero en el pasado, presente y futuro. En cambio, en el español son tres conceptos, pasado, presente y futuro. Lo mismo pasa con Alika, ¿no? Tiene ahí seis significados. Una palabra en aymara y para el español tiene seis cosas. El desarrollo, que tiene que ver con el Kamani, primero dice, hay que entender qué entiende Mario Torres por desarrollo. Desarrollo lo va a entender Mario Torres como el dar incremento a una cosa. En el caso del Kamaña, dice, no es como el concepto occidental se cree. O sea, el dar incremento se llama cuantitativa. No, aquí es, cuando hablamos del desarrollo en el Kamaña, estamos hablando de esa lucha del bienestar a la vida. ¿Ya? Él dice, nos luchamos, perdón, por estar bien en la vida. En la práctica, ¿cómo se manifiesta el Kamaña? Él pone 5 ideas. Me parece muy interesante. ¿Qué pasa con el ser humano, con las personas? Lo primero que tenemos que hacer es, o mejor, lo primero que pasa es que crecemos en convivencia. Cuando nacemos, crecemos en convivencia con los animales, los vegetales, las personas. Escarbamos lo que plantamos, compartimos. Ahora, el momento de compartir, dice, nosotros sentimos alegría, festividad, ya, sobre todo cuando cosechamos en la producción, porque estamos cosechando lo que hemos plantado. Y además que en la comunidad lo demostramos con alegría. Y toda esa manifestación se va a ver o se va a manifestar en el Ayllu. ¿Ya? Y 3 dice que el Ayllu es aquella que mantiene y cuida sus jacañas de Kamaña en la Pachamama. ¿Qué está diciendo? ¿No? Que el Ayllu lo que hace es cuidar nuestras existencias, de nuestras familias, como del contorno de la comunidad y de la tierra relacionado en tres, ¿no? El reino vegetal, reino animal y el reino humano. Una vez visto estas tres esferas, tenemos lo que pasa con el Ayllu. ¿Cómo entiende el Ayllu Mario Torres? El Ayllu es una célula estatal, ¿ya? Una célula estatal que tiene población, territorio y una autoridad que es propia del lugar. Le dice autoridad originaria. Quería traer a colación esta palabra, la célula estatal, porque es el lugar donde se va a dar aquella importancia de la creación de estructuras como al principio he dicho, ¿no? La estructura y desarrollo. Es el lugar donde se va a dar estos dos conceptos dentro de la eco. Y además, en articulación y unidad directa de los pisos ecológicos. Dichos, por ejemplo, vemos en el tema de los zaracas de los yungas y llanos, ya, que básicamente tienen que ver con el tema de las reformas agrarias, los sistemas republicanos, que ustedes deben conocerlo por el marco histórico, ¿no? Cómo se han convertido aquellas hayañas, por ejemplo, ¿no? Junto a ello, tenemos el tema de la estructura y especificación del Kamaña. ¿Qué es el Kamaña? Digamos, que es el espacio del bienestar. Y además, él va a juntar familiar, animal y vegetal. Al mismo tiempo, este bienestar tiene que estar conectado con el mundo espiritual en forma jerárquica, descendente. El Alajpacha está aquí arriba, acá abajo está la Chachina, el Collán, Apo y la Pachacama. Más abajo de la Pachacama, como se en el texto, está la Camaña y el Coquino, o llamado género o especie. Esa forma descendente es importante porque hace notar, por ejemplo, que todos estamos al servicio de, ¿no? Somos servidores en determinado momento, ¿no? Y sobre todo es importante, por ejemplo, concentrar el tema de la Pachamama, saber respetar, porque la Pachamama es quien hace que existamos y hace que sigamos existiendo.
Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo va entendiendo entonces, ¿no? El Alajpach Achachila, el espíritu de los universos cósmicos, ¿ya? Eh, el Jolan Apu, el espíritu que vive en toda la naturaleza telúrica, la energía, ¿no? Yo me acuerdo en este momento, por ejemplo, si vamos al oriente del Sinchi, ¿no? O si vamos a la parte de los yungas, me recuerda, por ejemplo, como yo me acuerdo cómo había la gente cuando llovía, decían, Kutin, 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 para que no llueva, ¿no? ¿No? Son energías telúricas, ¿no? Luego está el Pachacama, ¿no? El espíritu que está trasuntando en el día y noche espacio de la tierra, gente, cultivos, vegetales, los ganados y demás, ¿no? Espíritu que está en todo el tiempo, ¿no? Todo, hasta donde vemos que el Emara, si pensamos en términos occidentales, estamos hablando que el Aymara es un politeísta, ¿no? Que le da espíritu a todo. Por eso habla de los tres reinos todo el tiempo. No es importante no olvidar esa trilogía aymara, trilogía espiritual, trilogía estructural, trilogía del desarrollo. No se olviden eso es importante para poder hablar del Kamana. Por ejemplo, un segundo paso de este primer paso que les he hablado del espacio del bienestar en esta estructura y especificación del Camaña, tiene que ver justamente con el manejo administrativo de la reproducción. Fíjense igual, otra vez tres. El Uywa, el Haka y el Yapu, ¿no? El Uywa Kamana, que tiene que ver con el cuidado del animal, el Haka Kamana con el cuidado de la familia, y el Yapu Kamana, cuidado de la agricultura, ¿no? O sea, si se dan cuenta, también la administración tiene que ver con estos grados de reproducción. Luego está el desarrollo material y espiritual, ¿no? Ese tercer punto creo que tiene que ver con el desarrollo material y espiritual. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Ya? Está haciendo alusión a la convivencia espiritual de la administración de la naturaleza en el tiempo y el espacio del hombre, ¿no? Del hak, ¿no? Convivencia espiritual de la administración de la naturaleza. Es decir, tenemos a la Pachamama, donde está el tiempo, la noche y día. Tenemos al espacio donde está lo arriba y lo abajo, el Aram y el Urim, y la humanidad, hombre, mujer o chachahuarmi. Si se dan cuenta, utiliza igual otros tres conceptos que es, o percepción, no en este caso, que es importante entender en el desarrollo material y espiritual en esta estructura y especificación del Kamana. Un cuarto punto que tiene que ver con la estructura y especificación del Kamana tiene que ver con la fuente complementaria y equilibrada entre lo material y espiritual en la casa del Ayu, ¿no? Aquello que le complementa y al mismo tiempo que le hace ser equilibrado en las decisiones en relación a estas tres, ¿no? Natural, vegetal. El hombre se complementa en el trabajo del aire, tanto social y biológicamente. Es bien interesante cuando todos mencionan el tema de la complementariedad. Nosotros somos un complemento de, no todo el tiempo hacen mención a esa palabra. Además dice que hay un quinto punto, dice, donde tenemos que hacer alusión justamente a qué está pasando con el Camaña, ¿no? Nos olvidamos muchas veces cuando hablamos de competiciones, ¿no? Porque cuando competimos sacrificamos el Camaña, dice. Para ello se sugiere siempre, dice, sugieren los sabios hermanos, cuidar la producción, la reproducción de los recursos naturales, ¿ya? No se debe descuidar la espiritualidad que equilibra lo natural, humano, animal y vegetal. ¿Ya? Eso es importante. Y ahí menciona igual conceptos como, por ejemplo, el kuki, el siki y el hake, ¿no? El tema de las especies, el tema de la línea y de la gente. Esto es importante porque te hace justamente alusión a esa forma equilibrada que el ser humano debe tener entre la materia y el espíritu. ¿Cómo está conformado el Camaña espiritualmente? La espiritualidad Camaña tiene inserto cualidades. Esto es importante cuando hablamos de cualidades. Y esas cualidades tienen que ver con el Kamasa, Hakasa y Hivasa. Es decir, nuestra energía espiritual, todos tenemos energía espiritual, nuestra vida, todos tenemos vida, y nuestra muerte, Hivasa. Si entendemos de esta manera, vamos a poder entender, el bienestar del espíritu, de la vida y de la muerte. De este bienestar que tiene que ver específicamente con el Kamala. Y nuestra espiritualidad se debe cimentar justamente en este bienestar del espíritu, en la energía espiritual jamás, en nuestra vida jajas y en nuestra muerte kiwasa.
¿Cuál o cómo se da la conexión del Kamaña? El Kamaña, mira si se dan cuenta en el dibujo, tiene igual tres. Por un lado está la energía espiritual del universo y por el otro lado está la energía espiritual de la Tierra. Y abajo está el Kamaña como el lugar y espacio material de seres de sentimiento e instintos inmersos en la energía espiritual, la parte humana. ¿Ya? Entonces, este es el mejor reflejo de lo que se debe entender por Kamaña. Considero importante esto porque es aquí, en esta imagen, donde se da la filosofía del Kamaña entre las tres energías, la energía espiritual del universo, la energía espiritual de la Tierra y el Kamaña como el lugar y espacio material de los seres, de sentimientos, instintos inmersos en energías. Pero ¿cuál es la cosmovisión de los pueblos originarios? Y aquí es importante retomar esta frase, su lugar de la vida de la gente. El Haki Hinakan Utjawipa. Es una cualidad, sí. El Kamasa Hakasa Kiwas. Ahí radica la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿No? En el Kamasa, Hakasa y Kiwas. El Haki Hakinakan Utjawipa, el lugar donde se da el complemento entre el espacio de las estrellas y el espacio de la Tierra, Alajpacha y Orakan, lo vamos a denominar como el Orakpachan. ¿Ya? El complemento tiene que ver con esto, con el Orakpachan, lo que al principio denominamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el lugar donde se van a complementar las estrellas, la Tierra. ¿Ya? ¿Y quién va a mostrar esto? Van a ser dos símbolos, el Chacana y la Tiwanán. La Chacana que hace referencia a la Cruz del Sur, ese que es el lugar de la deidad entre los Huarahuarán, que es las estrellas, las Huaras, ¿no? Y el Tiwanán como la mesa de piedra, el lugar donde está el ser humano, el lugar donde está el bienestar, el Titi, el espacio de las aguas de tierras altas, el Illa, el espacio de las aguas de tierra baja costa, el Apu, el espacio de tierras altas, y el Japa, el espacio de tierras bajas. Entonces, ahí hay hartos elementos, Jaque, Camañán, Titi, Illa, Apu, Japa. Todos esos conceptos hacen ser al Tiwanán. Si se dan cuenta, hasta el momento está mostrando el autor la parte holística del pensamiento del Camaña. ¿Ya? Y algo que parece que es importante, el título de este capítulo dice Oraj Pacha. El Oraj Pacha había sido el complemento entre el espacio de las estrellas y el espacio de la Tierra. El Oraj Pacha y el Oraj. El Oraj. Y eso se conoce como el Oraj Pachán. Un concepto importantísimo filosóficamente y más aún sociológicamente cuando uno o sea, va a hacer su trabajo de campo, ¿no? Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Ahí tenemos un cuadro que justamente donde muestra, por ejemplo, el alajpachán y el oracán. Dice el tite, el ile, el chapa, el japa, perdón, el apu, ¿no? La chacana, cómo te va mostrando. Y todos hacen, dice abajo, la parte de abajo, fíjense en la parte de abajo, dice, todos hacen la complementariedad, lo espiritual y material en el Kamaña. Les había preguntado igual la anterior semana, el Kamaña en la ciudad, ¿cómo será? El Kamaña en el área urbana, dice, está perdido en el espacio de la urbe ciudadana. Está arrinconada, dice. No tiene presencia clara externamente. Se siente más en el hogar cuando Seymara vuelve del trabajo a su casa. ¿Ya? Y además que tiene más conceptos en la casa, en la cabeza y su pensar es más holístico. Entonces el Kamaña en la ciudad tiene esta red holística que tiene que ver en su cabeza claramente, entre el yapo, el jaca y el uyua. El yapo como aquel producto vegetal, aquella siembra, ¿no? El jaca es mujer, hijo, hombre, como dice ahí, y el uyua producto animal. ¿Qué está diciendo esto, no? Todo esto es frío, no tiene espiritualidad. Cuando vemos esto en las calles, cuando vemos esto en las ciudades, es frío, porque nos hemos monetarizado.
pensamos en el cambio, no en el intercambio ni lo que lleva dentro de ese intercambio, que es el cariño. ¿Ya? Por eso no funciona en la ciudad. Pero dicen, no, en la ciudad funciona más el jacaño, como aquel espacio del lugar de vivir, de sobrevivir, donde se desarrolla el jaca, lo que decía, ¿no? El va a trabajar. Dice, aquí la actividad del campo, Cani, de trabajo alegre, se traduce a colta, trabajo, con cierto grado de desazón, culta, ¿no? Culta. En la ciudad, el trabajo social con los cultivos y animales ya no existe. Tus productos están en otras manos para servir como productos alimentarios. Hay una ruptura, una escisión en ese Aymara que ha migrado a la ciudad, ¿no? Y ahí pone, ¿no? El jacaña en las ciudades. ¿Qué pasa con el jacaña? Hay un yapo, hay un uywa, ¿no? Hay un producto, ¿ya? Hay una casa, una morada, no hay un ayllu, ¿no? Hay calles, como dice abajo, ¿no? Taki colcunaca, ¿no? Ya, esto es más frío. Solamente se reúne la espiritualidad dentro del lugar. El mar en la ciudad se evidencia más, siempre que uno pueda reflexionar, se evidencia la ausencia de la fuerza telúrica, de esa energía especial de la naturaleza. Ya no hay la esencia espiritual, esa esencia ha quedado en el campo. El jaca está en otro espacio, que también es otro tejido de convivencia natural. Les decía, está el ulaña, el utaña, el holja, ¿no? El trabajo, la casa, la morada. Simultáneamente, no sé, este Aymara que está en la ciudad se va a relacionar, ¿no? con, la, con el Masi Huiracha, con el Masi Hachacha, ¿ya? Y con el Taki Oyukanaka. Simultáneamente. Si se fija, volvemos a la trilogía. El Masi Huiracha, como personas que nos proveen alimentos vegetales en el mercado. No en el supermercado, en el mercado. Calle, donde está el tomate, todo ahí, como vivimos en el campo. Luego está el Masi Hachacha, las personas que nos proveen alimentos, animales, ¿no? El tema de la carne y demás. No es de forma directa, ¿no? Y con el caminar en los espacios, está aquí, Coyunaca, ya no caminamos por esos senderos, ¿no? Caminamos por calles abarquinadas, más anchas. Pero la supervivencia de la espiritualidad tiene que ver justamente con ese proceso de creación. Desde el momento que hay el acercamiento de la mujer y el varón, ¿no? De esa disposición de energía biológica. Esto es importante, ¿no? Energía biológica. No es así porque por apareamiento, por aparearse, ¿no? Como dicen algunas personas. Luego está la preparación, cuando se contraen las fuerzas, ¿no? Le dan el cato. Luego está la transformación, finalmente, el producto. Lo que habíamos explicado más antes, ¿no? El crear, ¿no? El inuka. De esa forma, vemos que este pensamiento de Camaña muestra una forma de la felicidad que ayuda a comprender el destino que labra cada una de las familias. Ya es como una especie de un método, ¿no? Y mediante ella estamos viendo. No por nada la materia se llama paradigmas de vida Camaña. Suma Camaña. Y eso es importante, porque nos ayuda a escarbar en el tesoro de conocimientos como el Mubuka, Halaka, Inuka, Halakta, como ustedes han podido ver, que expresan la riqueza espiritual en metáforas realísticas que nos empuja a apreciar la felicidad, la riqueza. Es importante todo esto porque de alguna manera nos ha mostrado esa parte que tiene que ver con el Urapacha, con ese complemento, ¿ya? Y eso nos está llevando básicamente eh, a pensar, por ejemplo, a pensar en otros grados nos está llevando a pensar en otros grados de reflexión, ¿no? No solamente nos estamos cimentando en la parte que tiene que ver netamente
Estamos invitando netamente en la parte del ser humano que está en la realidad social, el del ser humano que está en la realidad de su hogar y del ser humano que está en convivencia. Y esta parte del Orak Pacha nos está mostrando de ese complemento que existe entre los diversos reinos, siempre pensando en la trilogía espiritual de la imagen. Hasta aquí esta parte y luego voy a continuar con otra parte explicada.